Buen día, compañeros. El tema del que vamos a hablar hoy es sobre los sistemas de detección de intrusiones con implementación de técnicas de aprendizaje automático. Los integrantes del equipo somos nosotros, Dayana Pérez Flores y yo, Karen Paula Paredes Martínez. Bueno, el objetivo principal de nuestra investigación es poder analizar los sistemas de detección de intrusiones o IDS basados en técnicas de aprendizaje automático, o, bueno, inteligencia artificial y machine learning, para poder identificar las arquitecturas que funcionan más actualmente y los retos operacionales que tienen y que han tenido a lo largo de su trayectoria. Y bueno, vamos a tener la introducción, metodología, resultados, conclusiones y las referencias. Bueno, empezando con los IDS, primero se tienen que definir qué son. Y bueno, estos son los sistemas de detección de intrusiones, como yo lo había mencionado, y básicamente es como un vigilante digital que monitorea el tráfico de la red buscando actividades sospechosas, como intentos de intrusión, accesos no autorizados o comportamientos anómalos. Y estos pueden ver como se puede ver aquí en el diagrama, primero está el Internet, luego el firewall y después viene el IDS. Este porque va a analizar todo el tráfico que entra de la red interna y genera alertas cuando se detecta algún tipo de cosa maliciosa. Y bueno, estos sistemas han evolucionado mucho a lo largo de los años, más o menos como a partir de la década de los 80 es donde se empezó. Y cuando funcionaban, las reglas eran muy simples. Bueno, actualmente ya hay frameworks que usan inteligencia artificial, que es, bueno, lo que vamos a hablar más adelante. Y continuando con esto, algunas limitaciones que se tienen es que, por ejemplo, un problema muy importante es que el 99% de las alertas que se generan en los IDS tradicionales pueden generar falsas alarmas y esto genera algo llamado fatiga de alertas. Y esto para los analistas es muy grave porque quiere decir que como que se confunden y no pueden detectar cuáles son las verdaderas y las falsas. Además, estos sistemas, las amenazas cada vez son más sofisticadas y algunas de ellas son APT y otro tipo de ataques que se pueden dar. Y un dato preocupante es que el 56% de las propuestas de IDS que se han aplicado fueron evaluadas con datasets de más de 20 años de antigüedad, como el KDD COP 99, y ninguna de estas propuestas que se realizaron del estudio fueron con datos actuales, entonces está muy desactualizada esa información con los IDS tradicionales. Y bueno, continuando con eso, vamos a hacer sobre la metodología tradicional de las detecciones que se han tenido. Y bueno, para esto existen dos enfoques tradicionales para la detección de esto. El primero es la detección basada en firmas. Compara el tráfico con una base de datos y patrones de ataques conocidos. Esta es muy precisa para ataques que ya se conocen, pero no puede detectar amenazas nuevas ni ataques como Zero Day y requiere actualizaciones constantes. El segundo es la detección basada en anomalías. Este establece un perfil de comportamiento normal y detecta las desviaciones que se tienen. La ventaja de esto es que puede detectar ataques que no conoce y genera muchos falsos positivos, entonces tampoco está como del todo correcto. Y la metodología, bueno, esto ya usando la integración de inteligencia artificial con machine learning. La solución que se tuvo a lo que comenté anteriormente de las falsas alarmas fue precisamente esto, implementaría IML para ofrecer las siguientes ventajas. Primero, que es adaptable. Tiene una capacidad de aprendizaje continuo sin intervenir manualmente. La segunda es el reconocimiento de patrones complejos. Las redes neuronales pueden identificar patrones que serían imposible detectar manualmente en grandes cantidades de datos. Y el tercero es la detección en tiempo real, que reduce una ventana de oportunidad para los atacantes. Bueno, para la detección de anomalías podemos tener el principio fundamental en el que todo comportamiento malicioso se manifiesta como una desviación del uso normal del sistema
Como podemos ver en el diagrama, vemos que funciona donde se establece una zona normal basada en el comportamiento típico. Bueno, esto lo podemos ver representado con los puntos verdes. Cualquier punto que caiga fuera de esta zona, como los puntos rojos, se considera una anomalía o posible intrusión. El proceso de aprendizaje incluye establecer límites de anomalías, abstraer información local y, muy importante, evolucionar continuamente porque la normalidad cambia con el tiempo. Las técnicas de inteligencia artificial utilizadas incluyen clustering para descubrir patrones ocultos, redes neuronales que adaptan su criterio dinámicamente y la selección de características para identificar qué atributos son más significativos para estos modelos. También podemos ver los procesos y la selección de características. En estos, antes de aplicar cualquier algoritmo de inteligencia artificial, hay etapas fundamentales de preprocesamiento. Esto es crítico porque los sistemas pueden operar en tiempo real. El flujo es el siguiente. Los datos del tráfico de red se pasan en crudo. Estos vienen en un volumen alto de datos. Pasan primero por un filtro donde se elimina información no útil usando reglas heurísticas o redes neuronales adaptivas. Luego viene el clustering, que agrupa datos por similitudes para descubrir patrones y reducir la complejidad. Y finalmente viene la selección de características, la cual identifica los atributos más relevantes, lo cual va a mejorar y reducir el tiempo de cálculo de los algoritmos. Bueno, en Machine Learning clásico tenemos tres paradigmas principales, los cuales son el aprendizaje supervisado. Este trabaja con datos etiquetados para clasificar el tráfico, usa algoritmos como SVM, Random Forest o KNN, y su principal limitación es que depende de tener datos etiquetados. Como segundo, tenemos el aprendizaje no supervisado, el cual trabaja con datos sin etiquetar y más se basa en descubrir patrones por sí mismo usando técnicas como K-means. El problema es que este llega a generar muchos falsos positivos. Bueno, y ya finalmente tenemos los enfoques híbridos, los cuales, como dice su nombre, combinan múltiples clasificadores para obtener mejor precisión global. Puede combinar como clustering con SVM. La tendencia actual que podemos ver es que estos enfoques híbridos aprovechan las fortalezas de cada uno de estos paradigmas y cada vez son más empleados. Y bueno, retomando lo anterior que mencionó mi compañera, ya que estamos entrando en la era del deep learning, este supera las limitaciones del machine learning clásico, como lo mencionó anteriormente, y los algoritmos tradicionales como SFM y Random Forest tienen dificultad con características profundamente integradas y menor rendimiento con datos ruidosos. Entonces, el Deep Learning ofrece una extracción automática de los patrones que son más complejos y el comportamiento de aprendizaje superiores, lo cual tiene una tasa de precisión significativamente mejorada y detección de amenazas de zero day o amenazas que no están conocidas y lo hace más preciso. Como ven en la diapositiva aquí, se puede apreciar que mientras el Machine Learning tradicional alcanza del 85 al 92% de precisión, en Deep Learning se logra alcanzar hasta el 96 y 99% de la precisión. En datasets más modernos, que como mencioné anteriormente, los que se usaban antes eran de 20 años de antigüedad y pues ahora sí se pueden entrenar con datos actuales. Y bueno, pasando a la arquitectura de las redes neuronales, la arquitectura es más efectiva cuando se combina la CNN con LSTM. El flujo es así. El tráfico de HTTP entra como secuencia de bytes. Aquí está. Este pasa por capas convolucionales de la CNN que extraen las características especiales y luego el LSTM bidireccional captura las dependencias temporales y finalmente la capa densa las clasifica como si es un tráfico normal o si es un ataque. Entonces el sistema de Kim, un investigador, logró un 99.99 de precisión con solo 14.325 parámetros.
lo que probó el tráfico del HTTP real en un sector financiero. Y bueno, como se puede ver, esto es una diferencia significativa a las que se tenían anteriormente. Ahora, para la detección de alta demanda, el desafío en este caso sería procesar los grandes volúmenes de datos que se tienen sin latencia y sin alterar el resultado que se tenga. Para NITs o un sistema de detección de red, pusieron una CNN de doble stack convolucional que logró alcanzar del 94 al 95% de precisión. Y aunque sus clases subpresentadas siguen teniendo como un poquito de menor detección, la IoT, donde los dispositivos tienen recursos muy limitados, se desarrolló una CNN primera B más ligera usando SHAP, una selección de características que logró reducir el modelo de 4,97 megabytes a solo 1,72 y la precisión se mantuvo del 99,5. Pero hay que mencionar una brecha que existe entre la investigación, y es que ninguna de estas 22 propuestas fue analizada con datos reales. Entonces, eso pues también hay como que considerarlo. Bueno, a pesar de que estas tecnologías han avanzado lo suficiente para tener una gestión eficiente, enfrentamos retos importantes para la adopción de estas prácticas. Entre ellas podemos encontrar las falsas alarmas, las cuales siguen comprometiendo la confianza del personal. También podemos ver el problema de la caja negra, donde los modelos complejos dificultan entender por qué el sistema genera una alerta y bueno, por lo mismo de que no es comprensible completamente para el ser humano el hecho de cómo trabajan los algoritmos dentro de una computadora. También tenemos la adaptabilidad ante atacantes que ahora usan IA para evadir estas mismas defensas. Bueno, por esta necesidad se debe de equilibrar la precisión con la viabilidad práctica y aquí entra un concepto bastante importante que es la colaboración humano-máquina y consigo el concepto de la IA explicable. Una solución bastante innovadora es integrar la experiencia humana con el ciclo de decisión del algoritmo. Podemos ver el clustering probabilístico, el cual agrupa las alertas por similitud e identifica zonas HFR, que son zonas de alta tasa de falsas alarmas. Las alertas de la zona LFR de baja tasa son falsas alarmas que se procesan automáticamente por Deep Learning. Las zonas de HFR se redirigen a expertos humanos. Estos resultados son bastante impresionantes, ya que la reducción con la colaboración humana pasa del 76,61 de falsos positivos, el 86,99 en falsos negativos y 99,98 de precisión. Bueno, otro reto crítico es el problema de la caja negra, ya que los modelos complejos como CNN dificultan el entender por qué el sistema genera una alerta en específico. Las consecuencias son bastante serias, ya que minimizan la confianza del IDS, impiden validar si las alertas son legítimas y retrasan la respuesta ante incidentes. Una solución que se aplica es SHAP, ya que calcula la contribución de cada característica a la predicción. Como podemos ver en el diagrama, en lugar de decir simplemente alerta, el sistema ahora puede decir, existe una alerta en el puerto 445 y tiene cierto comportamiento anómalo. Esto mostrando las características que contribuyen a esta agresión. Bueno, finalmente, las tendencias que definirán la próxima generación de IDS son los LLMS, Large Language Models, basados en Transformers, los cuales aportan la comprensión del contexto semántico, el análisis de logs y la predicción de amenazas. También tenemos los GNNS, Neural Networks, los cuales modelan la naturaleza interconectada de las redes, permitiendo detectar relaciones entre entidades y ataques coordinados.
El futuro en estos sistemas híbridos que fusionan el análisis semántico de los LLMS, el modelado estructural de las GNNS y la interpretación de la XIA, logra una ciberinteligencia bastante avanzada. Bueno, y planteamos algunas conclusiones. Primero podemos ver que la evolución de los IDS basados en reglas a frameworks de IA era necesario para las limitaciones críticas de los enfoques tradicionales. Segundo, podemos ver que el Deep Learning supera al Machine Learning clásico en reconocimiento de patrones y adaptabilidad. Tercero, podemos ver que la colaboración humano-máquina es clave, logrando una reducción de hasta el 79% en falsos positivos. Y cuarto, la IA explicable es fundamental para restaurar la confianza en los entornos críticos o empresariales. El trabajo futuro apunta a sistemas híbridos que integren LLMS o GNNS y XIA, y es crítico validar estas respuestas con datos de tráfico del mundo real y no solo entornos simulados. Bueno, aquí podemos ver nuestras referencias. Muchas gracias.